Carlos Juan González, un hombre que nació en Santiago Teanguistenco en la pobreza, que hoy se puede documentar que fue producto de una relación incestuosa, ¿sí? Que terminó refugiado en Atlacomulco, vendiendo dulces casa por casa, fábrica de dulces Terme, y que ahí se formó al lado de los Montiel, los patriarcas del grupo Atlacomulco, de Isidro Fabela, el padre de la diplomacia moderna de este país, que termina siendo un pillo cuando viene a gobernar el Estado de México en sustitución de Alfredo Zárate Albarrán, asesinado en un atentado en marzo de 1942. Llega a Atlacomulco, se corrompe y escala el poder. ¿A través de qué? De la compra de voluntades. Hizo dinero como tesorero en Toluca, como alcalde, como diputado, como titular de CONASUPO. Cuando al final termina su vida en el gobierno federal como secretario, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, era uno de los 10 hombres más ricos de este país. Un político que empezó vendiendo dulces, un maestro rural, que se convierte en el emblema de la corrupción. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, no solo como gobernador del estado, ¿qué hacía? Otorgaba los contratos de obra a sus empresas. ¿Sí? No era ilegal, es inmoral. Porque se quedaban, ellos que estaban obligados a servir al Estado, se servían del Estado. Cuando fue regente de la Ciudad de México, ¿qué hacía? Por ejemplo, en su primera época, lo que hace es ordenar que se renueve la flota de camiones de basura, ¿sí? Pero ¿qué hace? Se los compra a su empresa que tenía en Santiago Teanguistenco. O sea, solito se adjudicó los contratos. La inmoralidad plena. Cuando es secretario de Estado, ordena renovación de flotas camioneras en algunos otros organismos del Estado. Claro, con cargo a sus empresas. Hubo reclamos, siempre ha habido reclamos de que vendían camiones chatarra y los pagaban se tenían que comprar como nuevos. Entonces, ese hombre, humilde profesor, termina como símbolo de la corrupción y como uno de los 10 hombres más ricos, de los magnates más ricos de este país. Hoy lo tenemos todavía. Sus hijos controlan hasta el sector financiero a través de Interacciones, y su nieto, Carlos Juan González, que por mucho tiempo controló Interacciones, hoy es uno de la cabeza del grupo Maseca, ¿sí? A través de Banorte. Entonces, ese hombre se corrompió, y recuerda, hay una frase que le atribuyen a él, pero que en realidad era de Isidro Fabela, pero bueno, se le quedó marcada a Carlos Juan González. Un político pobre es un pobre político, ¿sí? Entonces él compró voluntades, se corrompió y finalmente terminó como un magnate. Ese es el hombre reconocido por la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sí? Ahí en Paseo Toyocan, o Tolocan, como quieran decirle, sí, que en realidad es lo correcto, ¿sí? Hay un monumento a él que bautizaron los tolucos como debe ser, el monumento al ladrón. Y en Santiago Teanguistenco, atrás de la presidencia municipal, hay un monumento también, que es el monumento a la corrupción. Lo tienen ahí los santiaguenses, los santiagueños, para recordar, ¿sí? Lo que no se debe hacer. Hay que ver su mansión en Santiago Teanguistenco, es el símbolo de la corrupción. ¿Cómo puede un político de este país amasar tal fortuna? Solo robando. Era un gran empresario, sí, pero está probado que se adjudicaba solo de entrada los contratos de obra pública. Y hay pruebas documentadas de que a través de Mariano López Mateos, el hermano López Mateos, limpió parte de su fortuna. Ahí tienes dos personajes unidos, ¿sí? A través de Mariano López Mateos, uno de los hermanos incómodos, no el primero, pero uno de los hermanos incómodos. El primero debía ser Maximino Ávila Camacho. Termina limpiando parte de su primera fortuna que hace ilegalmente, a través de contratos irregulares en Pemex para distribuir gas, a través de regalos de pipas, a través de contratos leoninos.
y la limpia. Pues ese hombre que reconoce la universidad es el prototipo de la corrupción priista, es el emblema de la corrupción priista, el emblema de la corrupción de este país. Y esos son los hombres que honran la universidad.